Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en tu espacio Asana Kalani, Cuidado del Cuerpo para el Músico. Me presento, mi nombre es Alejandra Méndez Cabrera, yo soy flautista, también soy instructora de yoga y soy creadora de este proyecto desde hace ya unos 3 años aproximadamente. Y bueno, este proyecto, a los que no saben, está enfocado a la salud del músico. Traemos diferentes especialistas, diferentes músicos y tenemos muchas entrevistas diferentes en el canal para los que quieran ir a verlo. Y bueno, el día de hoy traemos una invitada muy especial desde Chile. Tenemos a la psicóloga y también flautista, Francisca Fernández. Ella también es creadora de un proyecto que pueden ver en Instagram que se llama @unanuevaflauta. Muy interesante para todos los que les gusten estas cuestiones de la salud mental. Y bueno, les presento a Francisca Fernández. Hola, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, feliz de estar por aquí. Y bueno, platícanos un poquito quién eres, cómo te defines, cómo llegaste a la música. Bueno, yo estoy acá desde el sur, en Chile, al sur, bastante al sur de México. Como dijiste, soy psicóloga, soy flautista y también soy mamá. Tengo 3 hijos. Y bueno, el camino para llegar acá tiene larga data ya. Yo empecé tocando la flauta dulce alrededor de los 6-7 años. Y luego empecé a tocar flauta traversa más o menos como a los 10. Y desde ahí, claro, yo estaba en un colegio muy particular que hay acá en Chile, que se llama la Escuela de Música de La Serena, donde yo nací. Y ahí teníamos la posibilidad de estudiar casi medio tiempo completo dentro del día música, ¿no? Además de todas las materias del colegio. Entonces teníamos un acercamiento como muy natural a la música también con nuestros compañeros, lo que era importante porque a veces muchos chicos o chicas quieren introducirse desde niños en el mundo de la música, pero los amiguitos o sus pares como que no están en esto y eso mismo como que los hace un poco como hacia atrás, ¿no? Y bueno, entonces desde ahí, como te digo, un acercamiento muy natural, también venía un poco como desde mi familia y fui haciendo como una carrera, entre comillas, desde bastante niña que me llevó a salir de mi ciudad y también a hacer algunas cosas como en el extranjero. Y estaba bastante determinada a dedicarme a la música hasta que pasaron un par de cosas en mi vida y ahí hice como un giro y bueno, decidí entonces ya no dedicarme 100% a la música, sino estudiar otra carrera. Durante un par de años estuve como menos dedicada a la música, yo había venido ya como muy, muy dedicada por largo tiempo. Y luego cuando ya estuve más instalada como en la universidad con todo el ritmo universitario en psicología, que bueno, es mi carrera, hay que leer un montón, hay que estudiar mucho, requiere bastante dedicación, entonces una vez que ya estuve como más estable con eso, retomé la flauta y bueno, ahí empezó como una segunda parte de mi carrera de alguna manera, también con orquesta, con música de cámara, haciendo clases. Y la verdad es que el proyecto de Una Nueva Flauta, que surgió hace aproximadamente 7 años, tiene relación, yo siempre cuento esto, tiene una relación un poco como con mi historia, ¿no? Con mi historia, con la música, con los motivos por los cuales en algún momento decidí dejar la música como mi carrera única, digamos, ¿no? Tiene que ver como con ese camino y con ciertas cosas que a mí me afectaron, que para mí fueron súper críticas a nivel personal, y que en ese momento no me di cuenta, y con el pasar de los años, yo ya soy más grande probablemente que la mayoría de los que están viendo aquí esta entrevista, empiezas a darte cuenta, ¿no? Como empiezas a notar por qué pasan ciertas cosas, más siendo psicóloga, trabajando con otros músicos, sí. Y bueno, desde ahí surge el proyecto, ¿no? Así, resumido rápidamente. Bueno, pues el día de hoy vamos a estar charlando un poquito sobre la búsqueda de la falsa perfección en la interpretación musical. Y bueno, para mí este tema es importante y lo quise traer ahora porque todavía recientemente tuve por ahí una entrevista
con un músico que me comentaba este término, ¿no? Sobre buscar la perfección. Y bueno, yo me puse ahí a cuestionarme, bueno, ¿qué es perfección, no? Y pensando un poquito, yo pienso que a veces la perfección es algo muy subjetivo, porque quizás lo que para él es perfección, para mí es algo completamente diferente. Y bueno, quisiera que comenzaras pues explicándonos o respondiéndonos en términos generales, ¿cómo se puede definir la perfección? Yo sigo mucho y trabajo mucho con la propuesta que hace una académica norteamericana que se llama Brené Brown, que está bastante conocida hoy en día en general. Y ella ha hecho un estudio como muy acabado sobre el tema de la vergüenza. En inglés es shame, que no es exactamente vergüenza en español, pero es como una sensación como de incomodidad, podríamos decir, ¿no? Una sensación de incomodidad que nos lleva como a aislarnos. Y lo que ella ha encontrado es que la cuna de esa sensación es precisamente el perfeccionismo, ¿no? Entonces me acojo mucho como a lo que ella plantea, y yo, o sea, en términos teóricos, como para responderte bien concretamente la pregunta, Brené Brown plantea que el perfeccionismo es como un sistema de creencias que es autodestructivo, pero que a la vez es adictivo, y esto en el caso de los músicos lo conocemos muy de cerca, ¿no? Sí. Y este sistema como que alimenta una idea primaria que tiene que ver con que si me veo perfecto o perfecta, si vivo de forma perfecta, si hago mi trabajo perfecto, si trato de hacer todo de manera perfecta, puedo evitar o puedo minimizar estas sensaciones o estas emociones incómodas que me llevan a experimentar vergüenza, juicio, culpa. Eso es como ella lo plantea. Y para mí personalmente, más allá de la definición que pueda haber así como en el diccionario, de cómo sea específicamente, creo que esta definición de perfeccionismo aplica mucho a los músicos, aplica mucho a nuestra realidad, porque a veces pareciera, y yo esto lo comento mucho con los estudiantes y con los músicos profesionales con los que trabajo, pareciera que más que tratar de buscar el sentirnos bien con lo que hacemos en nuestra profesión, estamos como permanentemente intentando evitar sentirnos mal, que son dos realidades completamente diferentes. Muchas veces hay profesores, hay maestros o maestras que en sus cátedras lo que fomentan, y quizás sin darse cuenta, es que los alumnos quieren ir a las clases y no salir mal parados o frustrados. No tienen la idea de voy a salir y quiero disfrutar mi clase y quiero aprender y quiero salir a lo mejor no sintiendo que lo hice súper bien, pero por lo menos motivado o motivada para seguir, sino que lo que están buscando es que como que no les llegue el garrote. Eso pasa mucho. Sí, claro, es muy común. Yo por ahí estuve tomando un taller, no sé si ubiques, con una pianista que se llama Mónica Cato, que está justo preparada en estas cuestiones físicas de la salud del músico. Uh-huh. Y de los 8 años de carrera que cursé, justamente me hiciste recordar, siempre iba a la clase con esta idea de sacar el estudio perfecto, tocar la pieza perfecta, y pues a mí me pareció un poquito irracional o ilógico que vayamos pensando en eso. En este taller, en los 8 años que cursé, fue la primera vez que me dijeron, trae algo con lo que no te sientas cómoda, que no te salga, que te salga mal, y trabajar desde ahí, ¿no? Y quizás sería lo mejor, ¿no? Para eso vamos a clase, para que el maestro vea por qué te estás equivocando, que te aconseje, que te diga, no para tocar perfecto, ¿no? Y quedar bien. Y bueno, ese es un pensamiento que creo que nos ayudaría a cambiar la metodología, ¿no? De cómo se enseña, de cómo se aprende. Y bueno, igual quisiera que nos dijeras ya en rasgos de salud física, de salud mental, ¿por qué deberíamos de evitar el perfeccionismo? Por muchos motivos, pero voy a tratar de ponerlo en una sola idea. Porque el perfeccionismo no responde a una pregunta de qué es lo que yo quiero en base a lo que me parece que es mejor para mí, ¿ya? Cuando yo quiero conseguir un objetivo y dispongo mi salud física, mi salud mental, mi salud emocional, espiritual, hacia ese objetivo,
nuestra tendencia natural, nuestra naturaleza nos lleva a cuidarnos para poder alcanzarlo. ¿Por qué esto es tóxico cuando tenemos como el perfeccionismo como una idea? Porque el perfeccionismo es externo y no tiene que ver con responder una pregunta sobre qué es perfecto o bueno para mí, sino que tiene que ver con qué es lo que los otros van a pensar. Tenemos esta idea en general de que terminamos, por ejemplo, un concierto, un solo, y inmediatamente nuestra mirada está puesta afuera. ¿Qué habrán pensado? ¿Cómo les habrá parecido? ¿Les habrá gustado? Y muchas veces nos dicen de vuelta que sí, nos pareció bien, o lo que sea que nos vayan a decir en relación a lo que ocurrió. Y entonces en base a eso empezamos a manejar lo que sentimos, ¿no? Uh-huh. Algunas veces para mejor, ¿no? Como en las personas que son altamente perfeccionistas, si es que salen muy frustradas y vienen de afuera y le dicen, no, fue solo tu idea, en verdad sonó bien, sonó lindo, nos gustó. Ok, ya, entonces ahora como que puedo estar tranquilo, tranquila. Pero hay otras personas altamente sensibles a la idea del perfeccionismo desde fuera, que entonces salen y inmediatamente, o sea, están tan sensibles a eso que la forma como el otro respira, cómo me mira, cómo gesticula, cómo lo que sea que diga, hace que yo empiece a tasar inmediatamente cómo habrá sido que yo hice mi tarea. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Que el perfeccionismo nos lleva a desconectarnos de lo que para nosotros es una buena interpretación. O lo que nosotros estamos persiguiendo dentro de esta tarea que es hacer música, ¿no? Por supuesto que existen ciertos parámetros, ¿ya? Existen ciertos parámetros y por eso nos formamos y por eso idealmente estamos permanentemente formándonos y abriéndonos a que otros nos escuchen y nos den su opinión. Pero otra cosa es rendirnos completamente a lo que otros van a decir. El primer gran problema es que el perfeccionismo nos desconecta. Y esa desconexión, por ejemplo, ¿en qué va? En que yo soy capaz, si es que mi profesor o profesora semana a semana me está diciendo que yo no estoy logrando lo que espera o lo que se espera de mí, a pesar de que yo practico y soy consciente en mi proceso de aprendizaje, me puedo hacer daño, por ejemplo, a ese nivel de desconexión, ¿no? Músicos que por años han tocado con tendinitis, por ejemplo, porque todavía no logran alcanzar lo que un otro les está diciendo que tienen que alcanzar. Entonces entran en una especie como de compulsión y se terminan dañando. O también, por ejemplo, algo que ocurre mucho, yo lo recibo todo el tiempo, es la falta de descanso, ¿no? Los músicos no descansan. Sí, el sobreuso, ¿no? Exactamente. Entonces, y ahí cuando tienes... Cuando el descanso no es un foco importante dentro de todo este panorama que es formarse como músico y como persona, finalmente el descansar, aparecen una serie de trastornos y problemas que tienen que ver con el ánimo, con el sueño, etc., ¿no? Entonces, nos desconecta. Yo diría que el gran problema del perfeccionismo es que nos desconecta para conectarnos con algo que está fuera. Es bastante importante lo que comentas porque justamente el sobreuso es una de las causas principales de lesión. No es que tengas mala postura o que, no sé, el montón de tabús que existen alrededor de las lesiones en músicos. El principal problema de la lesión es el sobreuso, que no descansas, ¿no? Entonces es muy importante y se relaciona mucho con esta idea de perfección. Ahorita me acordaba de una anécdota que escuché por ahí de una actriz mexicana de acá, no sé si la conozcas, que se llama Consuelo Duval, una mujer muy perfeccionista, comediante, que también hace teatro, y por ahí escuché una de sus anécdotas que decía, bueno, una vez yo estaba actuando y estaba haciendo una actuación de comedia y yo veía a una persona en el público que no se reía y no se reía y no se reía y yo me frustraba porque además veía que hacía como así, ¿no? Y dice, al final de mi actuación fui a preguntarle por qué no se ríe, ¿no? Y en realidad fue que tenía Parkinson y por eso la señora no dejaba de mover la cabeza, ¿no? Y a veces nos enfocamos tanto en cosas externas en vez de concentrarte en lo que estás haciendo en el momento, en estar en el presente, en interpretar, en disfrutar, ¿no? Sobre todo. Eso a mí me parece muy importante. Y bueno, yo llegué
a la práctica del yoga porque justo era un músico muy perfeccionista, ¿no? Entonces yo podía pasar horas tocando la misma obra hasta que saliera en mi idea perfecta, ¿no? Y bueno, como ya lo comentamos, no sé cómo no me lesioné, pero aquí estamos. Y bueno, quisiera preguntarte ahora, ¿el perfeccionismo se nace con él? ¿Se aprende? ¿O de dónde viene? Bueno, viene un poco lo que te decía de esta idea, ¿no? Que está construida culturalmente de que tenemos que hacer todo bien, ¿no? Y tiene que ver también con movimientos como por ejemplo, no se habla del cuerpo de otros. Yo siempre planteo que deberíamos crear un movimiento paralelo que se llama No se habla de la mente de los otros, ¿no? Y también tenemos una tendencia natural a juzgarnos no solo por cómo nos vemos, sino también por cómo funcionamos, cómo nos manejamos, ¿no? Con otros o en nuestras distintas actividades. Y eso, bueno, por supuesto que hay muchas veces cometemos errores, no tenemos a lo mejor las actitudes más asertivas, no somos tan compasivos, no actuamos con tanta inteligencia, pero bueno, porque también estamos buscando ser perfectos en el actuar permanentemente. Pero si nosotros vamos como a la historia, a la gesta de la forma de ser de una persona así como altamente perfeccionista, normalmente encontramos que en sus primeros años de vida manifestaron como ciertas habilidades o una forma de ser que tenía que ver como con hacerlo todo bien y con que el entorno entendiera y le diera a entender que no podía fallar, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, un chico muy hábil a nivel escolar, y esos chicos que te dicen, no, ya leía y escribía desde antes de entrar a la escuela y no sé, tenía así como muchas habilidades. Entonces el entorno empieza como a enganchar con eso y te mete en un círculo donde tú entiendes que no puedes fallar. Porque de nuevo, cuando fallas, no es tanto que te frustres tú, que también puede ser, es que le estás fallando a otros. Normalmente tiene que ver con eso. ¿Por qué, por ejemplo, dentro del capítulo de que los niños aprendan a estudiar ciertos instrumentos, o sea, aprendan en la práctica instrumental tan pequeños? A mí me parece maravilloso, porque les hace un gran bien, ¿ya? El problema es cuando hay chicos extremadamente talentosos o que empiezan a mostrar ciertas habilidades y inmediatamente como que les quitan el piso, la posibilidad de poder cometer errores. Uh-huh. Y no se los dicen, sino que esto es que empiezan los comentarios, ¿no? Está perfecto, está maravilloso, estás por sobre el resto, es increíble lo que puedes lograr. Y eso hace que nosotros como seres humanos tenemos una tendencia natural a querer, no sé si es complacer la palabra, pero a ver otros contentos, ¿no? Naturalmente recibimos lo que esperamos recibir de un otro es una sonrisa, no es una cara de desaprobación. Entonces, rápidamente como que nos enganchamos con eso y entonces desde fuera me empiezan a transmitir sin querer la idea de que el error no está permitido, de que equivocarse no está permitido, ¿no? Y empieza a crecer y a formarse esta idea de que a la clase yo tengo que llevar todo perfecto, ¿no? Entonces ahí también es donde podemos entrar a cuestionar qué es perfecto en la interpretación musical. Entonces si lo preguntamos así abiertamente, ¿no? Por ejemplo acá que hiciéramos una encuesta, lo más probable es que la mayoría de las personas nos dijeran tiene que ver con no fallar ninguna nota, tocar la partitura tal cual como está, tocar con un sonido, exacto, tener una afinación perfecta, no haber fallado ninguna nota. ¿Es posible eso? Si fuéramos a hacer un análisis fino y depurado, casi nunca, ¿no? Es imposible. Y en las personas en que nosotros decimos, uy, de verdad toca perfecto, voy a poner un ejemplo, Maxim Vengerov, ¿ya? El violinista, uno dice, ay, de verdad está lo más cercano que haya a lo perfecto, pero cuando tú analizas o fueras a conversar con el público, con la gente que le gusta a Maxim Vengerov, no te van a decir porque toca todas las notas perfectas y porque toca todo afinado, te van a hablar de conexión. Es porque este señor a mí me conecta con lo que hace. Entonces, tiene que ver, como te digo, con una cosa que viene con los primeros años de formación o con los primeros años de vida, donde hay algo que yo empecé a hacer bien y empecé a ver que a través de eso otros reforzaban
mi persona en el fondo por hacer esto bien, ¿no? Y se empieza a construir una identidad desde ahí. Y supongo que de ahí nace nuestra falta de tolerancia al error. Exactamente. Sí. Más por ahí hablando un poquito de esto, ¿cómo podría entonces un maestro darle clase a un alumno niño pequeño sin gestarle esta falta de tolerancia al error, sin gestarle el perfeccionismo? Hay algo que ocurre cuando en muchos maestros y maestras que enseñan a niños, o hablemos de jóvenes también, no nos enfoquemos solo en el niño más pequeño, sino que en los jóvenes, que es que a veces con la mejor de las intenciones para que toquen bien, lo frustran a tal forma que el niño o la niña o el joven se desconectan de el amor que sienten por tocar o de lo que la música o el hacer música realmente les produce. Hace un tiempo atrás estaba dando una clase donde hablaba con maestros de niños pequeños que hacían clases de instrumentos a niños pequeños y yo les preguntaba ¿cuál es el objetivo primero que ustedes tienen que perseguir cuando ponen un instrumento en las manos del niño? O la voz o el piano. Y me dicen que sea una buena técnica, que tome bien el arco, que ojalá crezca sin ninguna de estas cosas que después hay que ir a modificar o que le pueden producir lesiones. Sí, todo eso es muy importante. Pero que lo que nosotros tenemos que perseguir es que ese niño o esa niña ame la música con todo su corazón. Tenemos que ser lo suficientemente sutiles para que perseguir no la interpretación perfecta o la interpretación en sí, sino que esa personita no se desconecte del motivo por el que realmente empezó a hacer eso. Entonces, ¿qué es importante? Yo no digo, porque a veces me dicen, claro, tú estás como promoviendo que la gente como que no sea como cuidadosa en la forma como toca o como enseña. No, todo lo contrario. Yo siempre he sido muy preocupada de eso. Pero sí que los maestros también se preocupen de seguir como cultivando ese vínculo que tiene este niño o esta niña con la música, ¿no? O el joven. No es con el toque, es mi compromiso con la música en sí. Y por otro lado, preocuparse de hacer que esta persona no se identifique cómo es tocando con cómo es como persona. Eso pasa mucho, ¿ya? Uh-huh. Entonces es como, en esta clase me fue bien, y la mente hace como una cosa muy siniestra, pero que es así, sí. Que es como que tú sales diciendo, entonces soy una buena persona. Uh-huh. Cuando ser una buena persona no tiene nada que ver con tocar bien o no tocar bien. Lamentablemente, sí. Antiguamente eran muy importantes para definirse como persona, si es que una persona era rigurosa, muy responsable, si es que cumplía mucho lo que otros le exigían, ¿no? Eso era muy, muy valorado. Entonces es como, este niño es bueno porque me hace caso, ¿no? Entonces muchas personas crecían pensando eso. Y eso se confunde con el toque. Entonces muchas veces te encuentras con estudiantes que salen de sus clases y tuvieron una mala clase y durante una semana sufren porque se cuestionan sí. Ellos como personas, no ellos como instrumentistas, ¿no? Como su valor, ¿no? Exactamente. Sí. Y ahí hay un riesgo muy importante, y ahí está como también el inicio de muchas adicciones en el medio artístico. Lo mismo pasa también en general en los medios que tienen relación como con disciplinas a las que dedicamos mucho tiempo, que confundimos el cómo yo hago esto con cómo soy yo como persona o cuánto valgo como persona. Y eso es bien delicado, la verdad. Entonces, para los maestros o maestras, no perder de vista que lo que estamos enseñando es un conjunto de habilidades, estamos traspasando un conocimiento, pero no estamos en relación a eso definiendo a una persona como es como persona. Sí, muy interesante y muy importante. Por ahí me hiciste recordar una entrevista que hice ya hace tiempo con un maestro italiano que es médico y que está creando toda una organización de médicos enfocados en las artes, ¿no? Medicina de las artes. Y bueno, a mí me sorprendió mucho que justo me dijo algo muy parecido. La tarea de un maestro de música es hacer que el alumno ame la música. Y bueno, a veces es lo último que te enseñan, ¿no? A amar la música. Y
bueno, a mí me parece algo muy importante y que debería de hablarse un poco más, porque igual tampoco estamos diciendo que un maestro es malo si solamente se enfoca en enseñarte técnica, ¿no? Uh-huh. Porque yo pienso que todos los músicos enseñan desde cómo aprendieron, ¿no? Totalmente. Lo importante sería romper con ese ciclo. Si te enseñaron de manera violenta, si te enseñaron desde otra perspectiva diferente, pues para mí lo más importante es que te des cuenta cómo estás dando tus clases y si realmente quieres dar clases desde ese lado duro, estricto, rígido, o quizás probar algo distinto y observar los resultados diferentes, ¿no? Dentro de la Facultad de Música donde yo estudié, pues vi como varias perspectivas de educación desde el punto de vista súper rígido y desde el punto de vista súper que no te dicen nada. Entonces yo creo que es muy importante encontrar un punto medio, porque no se trata de que dejes al alumno que haga lo que quiera, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, ¿no? Sino que seas una guía y que puedas ayudarle a dirigirlo a lo que él quiere, cuál es su objetivo, ¿no? Porque obviamente no todos los alumnos quieren tocar en orquesta, no todos quieren ser solistas, no todos les gusta la música de cámara, etc., ¿no? Siempre hay que ser como muy observadores y aprender cada individuo, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Eso se le está dando bastante énfasis en las pedagogías o en la forma como se enseñan determinadas pedagogías hoy en día. A mí me gusta mucho, por ejemplo, algunos maestros cercanos que tengo que incluso en niños pequeños están empezando a darle mucha importancia a la improvisación, por ejemplo, uh-huh. ¿no? A una improvisación muy lúdica, centrada en literalmente como lo que aparezca, que en el caso de los niños puede ser cualquier cosa, ¿no? Maravillosa. Sí. Pero están dando énfasis a eso. ¿Y por qué es importante? Porque de alguna manera los están sacando de esta idea como de la partitura, lo perfecto, hacer lo que está ahí, y además hacerlo como mi profesor me dice que tiene que ser, ¿no? Como mi profesor o profesora me dice que tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, al introducir herramientas como estas de la improvisación, ¿con qué? Y al reforzar también, ¿no? Como las ideas que trae el alumno, también están reforzando que las ideas que ellos tienen en torno a la música son válidas, son buenas, son bonitas, son interesantes. Y también separar ahí, y en esto hay que ser muy cuidadoso, yo nunca me voy a olvidar 2 experiencias que tuve haciendo una misma obra, curiosamente, con 2 maestros a quienes quiero mucho. Y me acuerdo que me dijeron, los 2 sin estar de acuerdo, o sea, esto fue en 2 momentos muy distintos, me dijeron, mira, yo no estoy de acuerdo con la forma como tú interpretas esta obra, pero si esto tiene que ver con lo que tú ves de esta obra y lo que tú quieres hacer de esta obra, yo lo respeto, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que a mí eso me lo dijeron cuando yo era más grande, ya había seguido todo un camino en el fondo que tenía que ver con formación técnica, ¿no? Como con un tronco de alguna manera, con ciertas raíces. Pero yo de alguna manera había tenido igual como ese margen que me habían dejado. Pero hay muchos chicos que nunca les dejan ese margen, ¿no? Y siempre sienten que tiene que ser de esta manera y así, por ejemplo, a veces se construyen cátedras muy aburridas, ¿no? Donde tú vas y tocan todos los alumnos igual y tienen el mismo sonido y hacen inflexiones de la misma forma en determinados momentos, etc. Entonces creo que ese margen como de libertad, que es muy pequeñito, pero es muy importante, es como se dice, como una movida de aguja muy importante en la formación musical, que se está empezando a incluir hoy en día, me parece bien interesante, bien interesante. Sí, bueno, saliéndonos un poquitito del tema, justo tuve yo un maestro jazzista que también estudió música clásica, de conservatorio y todo, y me acuerdo que era muy chistoso porque tomaba con él música de cámara, y veíamos como la obra escrita y todo como, ¿qué? 15 minutos, y el resto de la clase nos ponía a improvisar. Y eso a mí me parecía maravilloso, y siempre hubo estas críticas de, bueno, es que eso pues no te sirve, ¿no? Eso no es de repertorio, pero pues claro que te sirve porque
somos músicos, somos artistas, tendríamos que saber crear, ¿no? Y siempre está esta lucha entre los músicos que no son de música clásica o música académica, dirían, no sé cómo expresarlo bien, pero en relación a los músicos que tocan jazz o que tocan música popular o hacen otro tipo de músicas distintas, que los músicos de partitura les llaman, no sabemos hacer nada más que leer lo que está en la hoja, y si no tenemos la hoja no podemos hacer nada. Y a mí me parece súper atinado porque es real, ¿no? Y entonces ya de ahí te quitas todas estas ideas en el que dicen que la música es arte. ¿Realmente es arte o simplemente estás imitando el intérprete que escuchaste en una grabación o estás repitiendo lo que tu maestro te dice, ¿no? Y totalmente. Ya ahí se elimina el interpretar desde tu experiencia de vida, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo creo que eso que dices tú, efectivamente, eso como de la experiencia de vida, lamentablemente la idea como del perfeccionismo va un poco reñida con la experiencia de vida. ¿En qué sentido? Que en la medida que más vamos creciendo como músicos y vamos cursando más años en el conservatorio, adquiriendo más habilidades, más conocimientos, nos vamos haciendo más perfeccionistas, empezamos a exponernos mucho más, ¿no? La audición, el examen o el concierto, el solo, etcétera. Y entonces, por un lado, va creciendo nuestro perfeccionismo y por otro lado, va también como madurando nuestra mente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, con la forma como nos expresamos, etcétera. Pero eso como que se riñe en algún punto, porque por un lado voy apareciendo más yo, persona, que es lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Eso es así, es parte de nuestra naturaleza y es nuestra riqueza. Pero por otro lado, están apareciendo un montón de parámetros que me están como quitando libertad. Entonces, a veces tú le preguntas a algunos músicos como, ¿qué hay de ti en este toque? Imagínate en una masterclass, así con un super maestro, que viniera, nosotros sabemos cómo nos preparamos para las masterclass, ¿no? Son como verdaderos exámenes, no solo con el maestro, sino que porque está el público, y normalmente hay mucha gente que tiene nuestro nivel o superior. Hay mucho estrés ahí. Entonces imagínate que viniera este maestro o maestra que va a dar la clase y en vez de decirte cualquier cosa después de tocar, te pregunta, ¿qué hay de ti en esto que tocaste? ¿Qué pasaría ahí? Probablemente tendríamos que pensarlo mucho primero, ¿no? Como, ¿realmente qué puse de mí aquí? ¿No? Y probablemente nuestro primer pensamiento sería, bueno, lo que hay son horas y horas y horas y horas de estudio, ¿no? Sí. Pero ¿qué más hay en el fondo? ¿Por qué? Porque estabas tratando de convencer a un otro de cómo tú estabas haciendo las cosas y no viendo cómo tú querías hacer o cómo a ti te llenaba hacerlo, que era lo que tú concebías como bueno, perfecto, muy entre comillas, digamos, ¿no? Perfecto para ti. Uh-huh. Y bueno, a mí me surge la duda de la búsqueda de la perfección es una naturaleza humana. Lo que pasa es que, a ver, la perfección es un constructo. ¿A qué me refiero con que es un constructo? Es algo culturalmente construido, es una idea. Uh-huh. En la práctica y en lo concreto, lo perfecto no existe, ¿no? Así es. Entonces, ahí entraríamos un poco como, bueno, pero ¿y qué es la perfección? ¿Y qué entiendo yo por perfección? ¿Y qué entiendes tú? Y qué... Bueno, hay una imagen que a mí me gusta mucho traer. Yo siempre traigo imágenes del mundo de la crianza a la enseñanza del instrumento y del mundo de la música, porque en verdad me parece que aplica un montón. Y hay un autor específico que es Donald Winnicott, un británico pediatra y psicoanalista que ya falleció hace muchos años, pero que acuñó una frase que fue revolucionaria realmente para el mundo de las madres y de la crianza, que él decía, no existe la madre perfecta, ¿ya? Sino la madre suficientemente buena. ¿En qué se define ese suficientemente buena? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la madre que realmente logra conectar con ella, con lo que ella puede dar, para conectar con lo que su hijo o su hija necesita. Y ahí donde se produce esa intersección, donde logro satisfacer esto, conectando de una manera que sea
como emocionalmente satisfactorio para las dos partes, donde nos nutrimos, ahí es, ¿no? Ahí es. Pero eso no es perfecto y no tiene que ver con un ideal de perfección que está afuera, tiene que ver con mi relación con mi hijo o con mi hija. Y es más, eso es distinto entre hijos. Yo tengo 3 hijos y la sensación de suficiencia es muy distinta con los 3, y a lo mejor una que tiene 10 también te lo va a decir. Pero ¿en qué aplica esto a la música? De nuevo, porque podríamos decir que no existe el intérprete perfecto, sino el intérprete suficientemente bueno. ¿Y en qué tiene que ver, o sea, con qué se relaciona esa suficiencia? Con que yo, a través de mi quehacer musical o como intérprete, logro conectar y satisfacer ciertas necesidades que yo tengo respecto de la música y llevarlas a otros, pero que tampoco van a ser todos. Eso, porque también el ideal de perfección musical tiene que ver con que yo toco en un teatro y todos quedan satisfechos y me aplauden de pie. Pero si lo analizamos estadísticamente, los distintos backgrounds, las distintas historias, la distinta relación con la música, por decir muy pocas variables, que tienen las personas que me oyen, o sea, la posibilidad de pensar en satisfacerlos a todos es imposible, ¿no? Sí, es claro. poco real. Entonces el perfeccionismo es una ilusión. Yo por eso me gusta hablar de que el perfeccionismo es una ilusión, porque además el perfeccionismo no es una meta en sí, ¿no? Cuando yo digo, tengo que tocar esta pieza perfecta, y entonces ahí la suelto, ¿te has dado cuenta lo difícil que es soltar una pieza y decir ya está lista? Sí, nunca está, ¿no? Nunca está, y además que depende de en ese momento. Puede ser que en ese momento esté y en otro momento la volvemos a tomar y no está, o a lo mejor está para nosotros pero no está para un otro. Entonces el perfeccionismo opera como una valla. Entonces yo tengo esta valla, voy hacia allá y cuando ya creo que estoy, se corre y se corre. Es como tratar de ir a alcanzar una nube, ¿no? De alguna manera siempre se va a estar corriendo, porque el perfeccionismo siempre tiene que ver con generarme algo que no está. Entonces me deja siempre en una actitud como, o sea, me deja siempre como en una sensación de impotencia. Cuando yo funciono desde el perfeccionismo, inmediatamente me estoy como poniendo, o sea, estoy como desarrollando una sensación potencial de impotencia, porque no lo voy a alcanzar. Imaginen, hay una disciplina donde esto se ve muy claro, y es en el patinaje en hielo. No sé si te gusta, si has visto, pero en el patinaje en hielo es tan claro. Normalmente tienen rutinas como de 3 minutos y medio a 4 minutos, y las que entran o los que entran y tienen que hacer una pirueta, y al segundo 35 se cayeron y ya fregó todo lo que siguió. Y tú lo notas, la cara rígida, la falta de velocidad, la frustración. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con que al segundo 30 y algo ya se dio cuenta que esto no fue perfecto, ¿no? En la música quizás es menos notorio, porque además nosotros necesitamos por ejemplo, en el caso de los vientistas, ¿no? Necesitamos el uso de la musculatura y ciertas cosas en el fondo que tienen que ver con el físico, que no nos permiten de repente que se vea tan claramente qué es lo que estamos experimentando. Pero pasa, ¿no? Pasa. Entonces cuando yo estoy tocando y dentro de la obra al poco tiempo cometo un error, ya no fue perfecto. Uy. Sí. Es como una condena. Ah, bueno, muy interesante esto. A mí, me abres los ojos y siempre aprendo de todas las entrevistas que tenemos en este espacio, porque está relacionado todo el tiempo a quién eres como persona, y de ahí surge cómo tocas, ¿no? Y bueno, a mí me surge, y solo como comentario, el perfeccionismo es una total desconexión de todo ahora con lo que estamos platicando, ¿no? Porque te desconectas de ti, te desconectas del público, te desconectas de tu instrumento, de tu música, y simplemente tal vez podría yo, en mi experiencia personal, definirlo como una búsqueda de aprobación en otros. Exactamente. Sí, se reduce a algo tan simple como eso, ¿no? Fíjate que se hizo un estudio hace un tiempo como donde se analizaba la satisfacción que experimentaba el público respecto de determinados músicos. Todos músicos de excelencia, ¿no? A mí en eso, por ejemplo, me gusta hablar como de la excelencia, ¿no? Como lograr ciertos... Yo cuando hablo de excelencia puedo como más o menos definir ciertos parámetros, ¿no? Se le preguntó luego
se hizo como un estudio respecto de los distintos intérpretes, que todos habían tenido muchas horas de preparación y de formación técnica, etcétera, pero los que el público mejor evaluaba eran los que habían logrado conectar más, los que el público sentían que le había como entregado algo, independiente de lo técnico, y ese algo tenía que ver con que ese músico trabajaba ciertos aspectos de sí mismo o de sí misma que lo llevaba a poder conectar de una mejor manera. ¿Por qué? Porque estaba más conectado o conectada hacia adentro, en el fondo. Entonces, cuando todo lo que yo pongo es como fuera, en algo perfecto, que es una ilusión que está fuera, me desconecto. Entonces luego trato de ir a entregar y no logro entregar nada, o logro entregar muy poco, o logro entregar algo técnico, pero no conecto. Y la gente en general, sí, hay un público amplio que lo que busca es lo más cercano a lo perfecto, y se impresiona mucho cuando hay gente que puede tocar Rachmaninoff de manera perfecta, todos estos acordes gigantes, ¿no? Que implican un desarrollo casi sobrenatural de las manos, por ejemplo, de la rapidez, de ciertas... Claro, hay gente, yo siempre digo, que tiene esa visión un poco como circense, ¿no? De los músicos, pero finalmente... Cuando nosotros hablamos de hacer música, yo personalmente creo que más que en eso estamos pensando en conectar y en transmitir. Finalmente lo que estamos haciendo cada vez que tocamos es vivificar, darle vida una vez más a lo que un compositor en otro momento plasmó en un papel, una idea, ¿no? Nosotros estamos volviendo a darle vida a esa idea, pero no es solo técnico, ¿no? Claro. Y bueno, si ya me di cuenta que soy un músico perfeccionista, ¿qué hago para salir de ahí? Yo creo que lo primero es entender por qué estás haciendo música. Que puede sonar una pregunta un poco como retórica, que sí, la podemos tomar desde ahí, pero lo podemos tomar incluso en términos como de objetivo, ¿no? ¿Qué fue lo que a mí primeramente me llevó a querer ser músico, a tocar este instrumento, a cantar o a dirigir, ¿no? ¿Qué fue lo que me llevó a reconectar, en el fondo? Identificar también por qué el perfeccionismo técnico. Voy a hablar de lo técnico porque es normalmente lo que la gente y los músicos como que entendemos por lo que está perfecto o no está perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que me ha llevado a mí a poner tanta energía o sentir que me define tanto lo que yo haga técnicamente como músico? Entonces, tomar distancia, y de nuevo, no digo que sea practicar menos escalas, tocar menos ejercicios técnicos, no, nada de eso, puedes hacer lo mismo, y sigan haciendo lo mismo, si es que van por ese camino para lograr determinadas metas que se han trazado, pero teniendo en cuenta que eso va a ser un medio para poder lograr el fin que es hacer música, y ese fin no es ser perfectos, digamos. Y por otro lado, analizar un poco dónde yo tengo puesta la brújula al hacer esto. ¿Y a qué me refiero con esto? Si es que yo estoy intentando satisfacer algo que está en mí, o si es que yo estoy permanentemente tratando de satisfacer algo que está afuera. Si estoy viviendo un poco o si estoy haciendo música por el maestro, por el público, por el... ¿no? Lo que sea. Hay momentos en que hay que hacerlo. Cuando yo voy a postular una orquesta y sé que tengo que tocar de determinada manera, lo que voy a tratar de hacer es ir a satisfacer las necesidades que está poniendo un otro. Y las orquestas lo dicen, buscamos una persona que cumpla con X y requisitos, ¿no? Pero eso a mí no me define finalmente, ¿no? Eso es para un momento específico. Uh-huh. Y aquí de eso mismo sale esta idea que te comentaba hace un momento, de darse cuenta hasta qué momento, hasta qué punto yo estoy definiéndome como persona en base a cuán perfecto es o no cómo hago, cómo toco mi instrumento, ¿no? Y eso es bien fácil de notarlo. Yo se lo digo sobre todo a los que son jóvenes, están en el conservatorio, en la escuela de música. Ojo, cuando salgan frustrados de una clase, analicen con qué tiene que ver ese crítico interno, ¿no? Esta voz que nos empieza a hablar respecto de cómo hacemos las cosas, ¿no? Ok, lo que me está diciendo es que yo no hice bien lo que tenía que hacer, o que yo no soy una buena persona porque no estoy logrando esto que tenía que hacer. Uh-huh. Esa diferencia es muy importante. Y yo creo que la mayoría de los estudiantes confunden eso fácilmente, y hay muchos maestros
que se molestan y transmiten emociones muy negativas y les ponen una carga tremenda que no afecta a ellos en su quehacer como músicos, los afecta en su vida. Finalmente, muchos alumnos terminan practicando y usando, ¿no?, el cuerpo, abusando por temor, no por gusto, ¿no? Entonces, no, tengo esta semana estudiar, pero de verdad hasta que me sangren las manos, porque si no el maestro o la maestra me va a poner mala cara, se va a frustrar y me va a transmitir todo esto que personalmente me hace muy, muy mal, ¿no? Entonces practico por evitar el garrote. Uy, sí, imaginémonos 8 años de carrera o una vida entera practicando así, ¿no? Exactamente. Obviamente tu mente lo va a mostrar ya sea en tu salud mental, en tu salud física, en muchos aspectos de tu vida. Y bueno, en realidad, ¿existe algún rango aceptado? O sea, ¿puedo ser un poco perfeccionista o no puedo? ¿O qué hago para encontrar un punto medio para no caer en lo que llamarían tal vez mediocridad o desinterés o no sé, este tipo de términos, ¿no? Sí. Es que yo creo que lo primero ahí es como cambiar de lógica. Yo siempre hablo mucho de esto. ¿De dónde viene la lógica del perfeccionismo? De lo mismo de dónde viene la lógica del control, ¿no? Si yo controlo, ¿cuál es el opuesto de controlar? No, descontrol, no logro controlar. Si esto no es perfecto, entonces ¿cuál es lo opuesto? Entonces, o sea, si esto es perfecto, ¿qué es lo opuesto? El que no sea perfecto o el que no esté bien. Entonces tiene que ver como con un cambio de lógica, y por eso yo insisto, no estoy diciendo que toquen menos, que estudien menos, no estoy diciendo a los maestros que si de repente hay que decirle algo con firmeza a un alumno o una alumna, lo hagan. Pero lo que sí me parece interesante es introduzcamos matices. Ok, mira, a lo mejor fallaste en esta nota, ojo, hay que ir a estudiar más esto, hay que revisarlo, pero no se me va la vida en eso y no hago de eso como un caos, ¿no? O sea, entonces está todo mal. Ese es un sesgo que se introduce, ¿no?, como de generalización. Se me bajó esta nota, entonces está todo mal. Fallé en esto, entonces le fallé a mi maestro o a mi maestra, ¿no? Tengo que comenzar todo de nuevo, ya todo lo bueno que hubo hacia atrás se tiñó de algo negativo, y todo lo que va a seguir hacia adelante se va a teñir también de algo negativo, ¿no? Entonces tiene que ver un poco como con ampliar la mirada y entender que yo puedo todos mis esfuerzos pueden tender a lograr una excelencia en mi toque, pero en esa excelencia también entra la posibilidad del error. Entender que estoy en un camino de aprendizaje y que ese también incluye el error. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nuestro objetivo es como lo perfecto, que es un objetivo, ya dijimos, inalcanzable, porque ¿qué es lo perfecto finalmente? Lo perfecto es que complacer al maestro o a la maestra que nos sonrió, entonces nosotros percibimos que está perfecto, pero a lo mejor el maestro y la maestra esa semana estaba más feliz o menos por otros motivos, ¿no? Entonces sí. Había un sesgo también. Entonces tiene que ver con lograr la excelencia de todas maneras, pero con seguir teniendo esto como dentro y no que esta excelencia sea para ir a satisfacer a otros, ¿ya? O sea, yo alcanzo el parámetro que otro me está planteando, pero no es que yo voy a ir a satisfacer a esa persona a nivel personal, no es que yo como persona voy a ir a satisfacer al otro. Lo mantenemos en tanto como tarea, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nuestro objetivo de forma poco realista es la perfección y nos equivocamos? ¿Qué aparece? La procrastinación, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando tengo una mala clase? ¿Me voy inmediatamente al salón del costado a seguir estudiando? No, me voy a mi casa, me frustro, llamo a un amigo, voy, me tomo algo, me pongo a pensar, me engancho con una serie de Netflix, me pongo a hacer scrolling en el teléfono. No me conecto con hacer y con hacer mejor. Todo lo contrario, me desconecto y me cuestiono. Procrastino. ¿Y a qué me lleva la procrastinación? A la parálisis. ¿Y qué aparece con la parálisis? El cuestionarme si realmente esto es para mí, si soy bueno, si tengo suficiente talento. Y todo esto, ¿de qué vino? De una clase donde no lograste satisfacer como las necesidades o lo que planteaba otra persona en el fondo. Y aquí siempre hago un llamado como a los maestros y a las maestras a que conversen con sus alumnos.
porque muchas de estas cosas tienen que ver con mitos que a veces se transmiten a través de gestos o de historias que tienen que ver con estos maestros que son, ¿no?, músicos también, y que nosotros nos construimos ciertas ideas que no son, ¿no? Uh-huh. Y de repente también de parte de los profesores acoger el error y ayudar al otro a entender cómo puede superar ese error. Porque hay muchos maestros que nos ponen mucho énfasis en los errores, pero muchas veces no nos dicen cómo solucionarlos. Y ahí tenemos muchos músicos que en el afán de solucionarlo repiten y repiten y repiten y repiten, creyendo que eso es lo que hay que hacer, y terminan lesionados, por ejemplo, ¿no? Sí, justo me haces recordar a uno de mis maestros al que yo aprecio mucho, pero cuando me daba clases él era muy joven. Y me acuerdo muy bien que le preguntaba, oiga, maestro, ¿cómo resuelvo ese pasaje? Y agarraba su flauta y me decía, así. Y yo, muchas gracias, ¿no? Y me quedaba en las mismas, ¿no? Sí, es muy, muy común, a veces pasa, y no porque lo juzgue, sino porque a mí me hizo mucha gracia esa acción. Porque dije, bueno, ¿desde qué aspecto lo vas a ver? ¿Desde el aspecto de, él toca muy bien y yo no? ¿O simplemente no sabe cómo expresártelo y él está tratando, pero tal vez su manera de transmitirlo no sea la mejor, ¿no? Exactamente. Y en ese caso, en tu madurez, tú lograbas verlo y hacer esa separación, pero hay muchos chicos que no. Y tienes que pensar además que estamos en una profesión en la que tendemos a idealizar mucho a nuestros maestros. No a todos, no siempre, pero sí nos pasa mucho, ¿no? Es como, ¿por qué? Porque el otro puede hacer algo que yo no puedo hacer. No todavía. Y muchos profesores no marcan que estamos en un camino. Esto lo conversaba con un amigo hace un tiempo atrás, que también músico, y me decía, respecto, por ejemplo, de las pruebas para entrar al conservatorio. Muchos chicos sienten que para entrar al conservatorio tienen que tener el nivel del que está saliendo del conservatorio. Tú dices, no, estás entrando para... Lo que hay que ir a mostrar es un potencial. Claro. Pero desde ahí partimos mal, ¿no? O sea, tengo que ir a mostrar que es perfecto, que ya está todo logrado, que está todo bien. No es eso lo que hay que ir a mostrar. Eso se va a mostrar a otros lugares, a un concurso, a un examen para entrar a una orquesta, pero no al comienzo del camino, digamos. Uh-huh. Y muchos maestros, una última cosa que te quiero comentar, dime. Muchos maestros, y yo creo que aquí también es importante, no muestran sus lados más vulnerables y como que juegan un poco a mostrarse como estos dioses frente a los alumnos. Uh-huh. Y escogen con muchas pinzas el repertorio que tocan, el pasaje que se saben de memoria, lo que sale así como súper bien. Yo nunca me voy a olvidar hablando una vez con un amigo que tocaba en una orquesta en otro país. Era solista, y me decía, yo me tengo que preocupar realmente de tocar bien todas las semanas porque a mí me van a escuchar mis alumnos. Y yo decía como, ¿qué concepción más equivocada en el fondo? O sea, sí, por supuesto, tiene que tocar bien porque son sus alumnos y él es un modelo, pero ¿qué es lo que había detrás de eso también? Que el profesor tiene que ser... o sea, no puede presentar una fragilidad, no puede haber una vulnerabilidad, sino que tiene que ser todo perfecto. Si no, los otros van a creer que entonces yo no soy perfecto, no soy bueno. De nuevo, ¿no? Es como, mi profesor falló él solo, entonces ¿será que tengo que seguir con este profesor? A lo mejor no es tan bueno, ¿no? Nuevo, esos parámetros, esa lógica de todo o nada, que es la lógica de la perfección, finalmente. Bueno, pues muy interesante todo lo que se dijo aquí. Esta fue nuestra entrevista con Francisca Fernández. Por ahí estuvo comentando José Luna. Nos puso una meditación activa, el desconectarse del mundo. Nos vamos a nuestro mundo y nos tiene que gustar estar ahí. Esa sería mi propia perfección. Muy de acuerdo con usted, y muchos saludos a Pepe también. Sí, que ahí anduvo, o creo todavía nos está mirando. Y bueno, pues agradecemos a los que entraron a este directo. Vamos a estar resubiéndolo a nuestro YouTube, a Facebook, y también va a estar por ahí en Reels en Instagram para los que quieran ir a verlo. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Francisca, por aceptar esta entrevista y espero que quizás nos veamos después para otro tema. Todas las cosas que dijiste súper atinadas y muy interesantes. Muchas gracias, Alejandra, a ti por generar este espacio y por querer no solo abordar esto desde el mundo del cuerpo de los músicos, sino que el tema de
de la mente y de las emociones y de la vivencia del músico es muy importante, mucho más allá del escenario o de los nervios, sino que es mucho más completo y mucho más profundo. Así es que muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, sin antes irme, les recuerdo que tenemos Instagram, Facebook y YouTube. Entonces estamos como @asana.calani. Yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, instructora de yoga y creadora de este proyecto. Y bueno, esperamos verte en otra entrevista, en otro episodio la siguiente semana. Y pues muchísimas gracias a todos los que miran este proyecto y nos apoyan. Y bueno, nos vemos y hasta pronto. Chao, chao. Bye.